Tenemos esta tarde un nuevo capítulo en la teleserie del escándalo de la semana, sin lugar a dudas. Lo ocurrió en la clínica Las Condes, Silvana. El gobierno se va a buscar y perseguir las responsabilidades legales ante lo sucedido y lo hará a través del instrumento que existe en nuestro país, el Ministerio Público. ¿Cómo es aquello? Claro, se presentó hoy entonces esta carta firmada también por la mismísima subsecretaria Paula Daza, donde se está querellando entonces contra la clínica Las Condes. Esto ya lo contaba nuestro compañero Pablo Yutronich durante esta semana, luego de que el presidente del directorio del hospital se vacunara con una tercera dosis. Estamos hablando que a raíz de eso despidieron a muchas enfermeras, mucha gente también renunció y él aún poco y nada se sabe, tampoco se ha hablado con él últimamente, pero la verdad es que esta querella entonces va a hacer que se apresure el proceso y que al final lo que está arriesgando la clínica es primero que no les manden más vacunas. Estamos hablando que las vacunas que llegan allá no son de la clínica, son del gobierno, son del país. Entonces se está haciendo esta querella por apropiación indebida a este elemento que entonces era la vacuna, la tercera dosis que se puso esta persona cuando no correspondía y que además tú lo mencionabas, Edu, antes de ayer, que prácticamente tuvo que obligar a una de las enfermeras, que además ella pierde su puesto de trabajo, ya que llega el jefe y le dice que tiene que inocularla y le pone esta vacuna y luego claramente pierde su trabajo. Ahora, claro, se están querellando de parte del gobierno para poder dar realmente con el responsable de esta situación. Nosotros lo comentamos durante la semana, este escándalo es mucho más que algo feo, impresentable, un abuso. Aquí puede haber un delito y es importante que el Ministerio Público lo investigue como tal, que es lo que la subsecretaria Daza y la subsecretaria Martorell, ambas firman esta denuncia por comisión de delitos. Muchas gracias, Silvana, por este informe COVID que nos ha traído esta tarde. Un beso, un abrazo. Nos vemos. Claudio Rojas, abogado, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Qué significa esto en materia, en términos concretos, reales? ¿Qué puede llegar a ocurrir tras esta presentación de denuncia? Ya, lo primero, la denuncia, a diferencia de la querella, tiene por objeto solamente informar al Ministerio Público. Ministerio Público, toc, ha ocurrido algo que me parece que es donde puede revestir los caracteres de delito. Y por lo tanto, yo le cuento al Ministerio Público, mire, ocurrió esto, investíguelo y usted vea si estos hechos se pueden adscribir a algún tipo penal, o sea, estas conductas son delictivas o no. Ya. No es que directamente lo esté imputando. Cuando yo creo que hay un delito y voy al Ministerio Público, eso es una querella. No, la querella se presenta directamente en el juez en el juzgado de garantía y tú le imputas el delito a alguien, el juez de garantía hace un examen de admisibilidad y lo rederiva al Ministerio Público para investigue. En este caso, con la denuncia, directamente estas autoridades públicas, Paula Daza y la Catherine Martorell, lo que hacen es decirle al Ministerio Público, señor fiscal regional, aquí ocurrió algo grave. A nuestro criterio es muy grave, inclusive puede tener las características de delito. Creemos que esto puede ser una apropiación indebida. Le entregamos los antecedentes pensando que acá hay una apropiación indebida y por lo tanto usted investigue, véalo, porque eventualmente se pueden configurar otro tipo de ilícitos inclusive. Eso es lo que está haciendo la autoridad pública, que me parece perfecto, porque Claudia, eso es lo que habría que hacer. ¿Sí? En la figura de apropiación indebida, ¿en qué se diferencia del robo? Porque esto es, en vulgar chileno, un choreo de un bien público. Sí. De primera necesidad. Me gusta cuando hablamos en chileno, porque eso ahí la gente entiende muy bien. Entre el robo y el hurto, pues no se diferencia la apropiación de cosas muebles sin voluntad de su dueño, con ánimo de lucro. Básicamente el hurto no existe ni violencia ni intimidación y se diferencian por eso, o fuerzan las cosas. Cuando no existen estas hipótesis, por lo tanto no es un robo, aquí podríamos hablar de una especie de hurto, tampoco habría hurto porque eventualmente la clínica tenía un título para tener ese medicamento. El problema es que ese medicamento, siendo de propiedad de un tercero, Estado de Chile, se utiliza de una forma que el Estado de Chile no lo ha autorizado. Por eso que a criterio de las autoridades públicas lo que hay una apropiación indebida, porque la clínica tenía un título para detener las cosas. No es que la clínica se choreó las vacunas, para que nos entiendan en buen chileno. No, pero el sujeto sí. Es que ese es el tema. El sujeto tampoco ni ocupó ni vías de hecho, tampoco se robó la vacuna, sino que obligó a una funcionaria a inocularlo. ¿Cómo? Con su pecho doble, pollo, pechuga king, que le dijo, oye tú, yo soy el dueño de esto, así que tú, Rotita, venirme a poner la vacuna porque yo mando aquí. Eso tampoco en definitiva te configuraría un hurto. Por eso que le dicen aquí lo que hubo es que él lo que hizo
hizo fue presionar a una funcionaria para apropiarse indebidamente de un bien que es de propiedad del Estado, que es la vacuna. ¿Quién redacta la denuncia? La denuncia está redactada... ¿La redactan las propias subsecretarias, que son quienes son las que llevan esto al Ministerio Público, o se redacta en el Ministerio Público el que está escrito de una manera en particular? No, para serle muy sincero, supuestamente la debería redactar las personas que firman. Firman la señora Paula Daza con Catherine Martorell. Ya. Pero en teoría, pero yo creo que esto lo hace el abogado que está de turno, la verdad. El abogado que está ahí. Sí, Mira, El Ministerio del Interior tiene división jurídica. tiene su equipo de abogados. De hecho, ya había puesto también a trabajar a los abogados de mi estudio para preguntarle ahora recién cuando vi esto y me están diciendo que igual la configuración de delito de apropiación indebida es complejo, no sería muy fácil. Podríamos tener más fácil un 272, tal vez un delito de daño. Perdón, ¿qué es un 272? No, es otro tipo penal. La verdad que no los quiero latear. Básicamente... Pero aquí hay un problema mayor, que mayor al acto de sustraer un bien, que además es público, Sí. es el daño a la fe pública. Buen punto. Exactamente. Porque en un contexto de pandemia, en un contexto de desesperación de todo el mundo, en Sí. un contexto además de investigación científica respecto a la validez o no de la tercera dosis, que ocurra esto tiene repercusiones mucho más allá del Totalmente. valor material, tangible. O sea, hay un bien público que se dañó en términos de fe pública. Totalmente. Eso no tiene sanción. Eso, claro, ¿existe esa figura penal? No tenemos esa. Lo que pasa es que dentro de la protección de muchos tipos penales se protege la fe pública. Por ejemplo, cuando hablamos de las falsificaciones de instrumentos públicos, cuando hablamos de la falsificación de escritura. Pero en concreto, para que una conducta sea sancionada penalmente, la ley tiene que establecerla con anterioridad y tiene que describir la conducta Claro. de manera perfecta. ¿Esto sucedió, no puso en riesgo la salud pública? ¿No cae el 318 acá? No, porque, bueno, pero para partida ya sabemos que el 318, como vamos a seguir en buen chileno, vale Sirve callampa. Pero Los chilenismos de viernes hoy día nos fuimos con todo chilenismo, me gustó. Pero si hoy día es el día del Chile, hoy día es el día de la bandera. Gran saludo a todos los chilenos de corazón que aman su bandera y que están orgullosos de ella. La gesta heroica también podemos... Ya, pero Claudio, de la Concepción. Ya. enfócate. Noto un cierto sarcasmo en tus palabras. Sí, además. Después podríamos analizar. Además. No, para nada. Ya, pero vamos al tema que nos Mario. convoca, que tengo un tremendo invitado esperando y te estoy esperando a que termine. Ya, y bueno, básicamente yo creo que en este caso puntual lo que hizo la señora Catherine Martorell con la señora Paula Daza fue decirle al Ministerio Público: usted es el ente competente, usted es el que tiene los expertos en la materia. Ya. Usted es el que sabe si se ha dañado la fe pública, si se ha afectado el patrimonio público, si se ha afectado, si la clínica Las Condes no debe recibir ninguna dosis más en virtud de todo esto, por favor díganos si eventualmente cae la comisión de un delito, para perseguir no solamente al caballero que le inoculó, sino que también eventualmente a otros empleados que pueden haber apoyado al caballero y haber obligado a la enfermera a hacerle caso al caballero. Por ejemplo, al doctor que firmó la orden. Por supuesto. A ver, pregunta muy cortita, respóndemela en corto, por favor, que quiero ir con el invitado. No. Si el Ministerio Público dice, en esto no hay mucho delito, es muy difícil perseguir, pero hay otros delitos que nosotros creemos, ¿ellos pueden perseguir eso? Esa es la gracia que tiene la denuncia. La denuncia simplemente te entrego estos hechos. Tú ves cómo los encuadras y tú ves cómo lo persigues penalmente. Puede hacerlo perfectamente. Quiero saludar de inmediato al doctor Yuc Ramón Kong, que está con nosotros amablemente en el programa. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. están? Buenas tardes, gusto en saludarlo a ustedes y a todos sus casos. Muchas gracias, doctor. ¿Qué le parece la medida que ha tomado la subsecretaria Daza y la subsecretaria Martorell de denunciar al Ministerio Público al señor Alejandro Gil, el presidente del directorio de la Clínica Las Condes, por lo ocurrido y conocido durante esta semana? Me parece que está en la medida de lo correcto. O sea, no podemos, hoy día nadie se puede saltar la fila en Chile. Los privilegios sabemos que se acaban en la puerta de los hospitales, y cuando uno está hoy día en medio de una campaña tan importante como es la vacunación, en donde hay mucha incertidumbre, a raíz de esto de la tercera dosis, me han preguntado por redes sociales si es que entonces deberíamos pedir todos la tercera dosis o no. Y la verdad es que es una materia que, como ayer decía el doctor Mañalich, no está resuelta en el mundo, y mientras no haya una única palabra en donde demuestre mayor beneficio, no es algo que tenemos que salir a promover tampoco. Ya. Por lo tanto, hay que bajar un poco la incertidumbre, la ansiedad, esperar cuáles son los resultados y en medida de eso ver si efectivamente corresponden a una tercera dosis para buscar mayores beneficios. Yo cuando este escándalo estalló, me acordé de usted, no lo dije al aire, me quedé piola, pero me acordé de usted porque usted nos contó en un móvil que usted había tenido una persona de su familia, de su círculo familiar cercano muy complicado, y que no había podido hacer nada, y que no era algo que se pudiera hacer, que aquí los pitutos no corrían, que como recién dijo, los privilegios se quedan en la puerta. ¿Qué le parece que haya un sector, en una clínica en particular, donde los privilegios se mantienen al interior del lugar? Me parece de que estamos viendo remanentes de lo que era el Chile pasado, y que va de la mano con esos privilegios que se malentienden. Y en el fondo es decir, yo tengo el acceso, tengo el dinero, tengo el poder, tengo la influencia para poder hacerlo y lo utilizo.
finalmente hoy día estamos viendo que nos estamos moviendo hacia un Chile más inclusivo, en donde esos privilegios se reparten y por lo pronto vemos que hay un acceso universal, ya sea en este caso, y lo estamos viendo con este sistema integrado de salud, con los pacientes COVID, que si algo hemos aprendido de la pandemia es que podemos funcionar bien tanto público y privado unidos por el fin final, que es fundamentalmente la salud de nuestros pacientes y que no depende si es que es FONASA o ISAPRE, como hoy día lo vemos, esta cierta dicotomía. Sí. Así que yo creo que hay que mirarlo con ojos de pasado y apuntar hacia lo contrario, hacia que sea algo que sea universal para todos.